Ahí nada más saludar a los que nos están viendo el video el, por YouTube. Entonces, vamos a empezar un poco la clase de hoy. Y les dije que lo que íbamos a hacer eran algunos problemas. Ya la clase pasada habíamos terminado un poco lo de, bueno, la materia en general. Entonces, que hiciéramos algunos de los ejercicios que tenía por acá. Este, no sé si quieren que trabajemos de este tipo, ya los ejercicios, cuando de problemas en movimiento, o si desean, podemos hacer este ejercicio, cómo calcular el momento de inercia utilizando la parte de la integración, que eso también es muy importante. Si quieren, empecemos por acá. Esto de la integración es sumamente importante para la parte de Física General 2. Entonces, para esto, ok, vamos a hacer la figura de un cilindro para que empecemos a entender un poco estas cosas. Ok. ¿Logran observar ahí el cilindro? Sí, sí se ve bien. Sí se ve bien, sí se nota que es un cilindro. Entonces, vamos a hacer aquí un poco los ejes de coordenadas, como para que lo entendamos un poco mejor. A este vamos a decir que es el eje X, este es el eje Y este es el eje Z. ¿Ok? Entonces, trabajemos un poquito esto del cilindro. Acá la idea es calcular el momento de inercia de un cilindro sólido y vamos a utilizar entonces lo que es la integración. Para poder hacer esto, vea que el cilindro sólido está en 3 dimensiones. Entonces vamos a empezar a sacar algunas cosillas. Acá, el eje sobre el cual va a estar girando este cilindro va a ser sobre el eje Z. O sea, lo voy a poner a girar hacia allá o hacia allá. Cualquiera de las dos direcciones nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces, vamos a trabajarlo girando en esa dirección. ¿Ok? Para ello, entonces vamos a utilizar esta ecuación que tenemos acá. Y vamos a ver, ok, ¿quién es mi diferencial de masa? En términos generales, cuando estamos haciendo este tipo de cosas, vamos a tener entonces, dame un segundito para activar el chat, por aquello que me hagan preguntas por ahí. Entonces, vamos a ver un poco cómo relacionamos la masa con respecto a las coordenadas en las que se encuentra
este cilindro. Y vamos a tratar de simplificar al máximo la forma de la integral que vamos a hacer. Entonces, el diferencial de masa, vea que yo lo puedo ver como la densidad volumétrica por un diferencial de volumen. ¿Ok? Vamos a suponer entonces que esta densidad del cilindro o de la figura que estemos haciendo, si no nos dicen lo contrario, vamos a suponer que la densidad es constante. Acuérdense que es una propiedad de los materiales como tal. Ya ustedes lo habían visto en química, si no me equivoco. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a decir que este cilindro tiene una masa total M y tiene un radio total R. El radio del cilindro es un R mayúsculo. Y para ello, entonces, vamos a suponer un pequeño disco que tiene una longitud, un ancho, ok, vamos a decir que es que lo que mide el ancho de este disco es un ancho DDR. Y está ubicado o tiene un radio, ese pequeño disco que forma parte del disco total, perdón, del cilindro total, va a tener un radio R minúsculo. ¿Me siguen hasta acá? Y este disco va acá, va a ir por toda la figura. Ok, hasta el puro final. ¿Me siguen? Entonces, va a ser pequeño cilindro hueco. De ancho de pared DDR, la longitud que tiene esto va a ser una longitud L. El radio total del cilindro es R mayúscula, mientras que el radio total de ese pequeño cilindrito va a ser R minúscula. ¿Me siguen hasta acá o los estoy perdiendo con algo? Compañeros, compañeras. ¿Todo bien, profe? ¿Todo bien? Ok, entonces vamos a sacar este que está en amarillo. Este va a tener entonces un volumen de dV. ¿Y cómo sacamos el volumen de este cilindrito? Ven que ese cilindrito yo lo puedo convertir en esto. Donde esto mide L. ¿Cuál es el ancho que les había dicho que medía el cilindrito? ¿O las paredes de ese cilindro amarillo? ¿De qué ancho lo hicimos? ¿No sabe Ignacio? No era ancho DR. Ok, el ancho mide un DR. ¿Y cuánto mide esta longitud de aquí hasta aquí?
Vea que lo que estoy haciendo es cortando el cilindro y abriéndolo para que me quede algo rectangular. Ujú. ¿Cuánto mide entonces este ancho de aquí a aquí? María Laura. Mide R. No. Eso es, agarra una tijera y lo corta. Bueno, Ah, L medios. no, lo corta y lo expande. Digamos, este es mi cilindro. ¿Ok? Entonces yo agarro una tijera y lo empiezo a cortar. Y una vez que lo corto, lo desenrollo. ¿Me siguen? Entonces, lo que mide este pedazo desde aquí hasta acá es lo que mide esta circunferencia. ¿Me siguen o no? Eso sería 4DR o estoy muy bateado. No. ¿Cuánto mide la circunferencia de ese círculo? Creo que es 2 por DR no sería. por R. Ajá. 2 pi por r. Sí. ¿Me siguen? Sí, profe, ahora sí. Ahora sí. Ok, borremos eso y vamos de nuevo. Entonces, ya tengo esta figurita que es este cilindrito que está acá. Nada más que la escribí de esta manera para que sea más fácil sacar cuánto vale dv. Entonces, ¿cuánto sería el volumen de esa figura? Acuérdense que para cualquier figura o para cualquier rectángulo, porque eso se me volvió un rectángulo, o el volumen es área de la base por la altura. ¿Y cuál es el área de la base? Digamos, entonces eso sería 2pi por R por L por DR. Correcto. Ese sería mi volumen. Ese sería mi diferencial de volumen para la figura que yo tengo. ¿Están viendo muy complicado esto? Si lo van captando bien. Como les digo, eso les va a servir bastante para Física 2. Así que ténganlo muy presente esto porque, digamos, es lo que más se les va a complicar en Física 2. Entonces vamos a lo siguiente. Como ya tengo, voy a trabajar esta integral. Entonces, el momento de inercia va a ser igual a la integral de r cuadrado. O sea, ¿quién es r? ¿Quién es este r? Este r es la distancia de cada masa
hasta el eje de rotación. Entonces, ¿qué distancia tengo del eje de rotación? Que mi eje de rotación es el eje Y. A los puntos de la masa de ese cilindrito que tengo ahí. Vean que la distancia es R en este caso. Es el radio del cilindro, porque toda la masa se está acumulando en el radio de ese cilindro, precisamente. Por el DDM. ¿Y quién es el DDM? El DDM es la densidad por el diferencial de volumen. Y el diferencial de volumen ya vimos que es 2pi por R. Bueno, 2pi por R por L. ¿Verdad? Multiplicado por el DDR. ¿Vieron cómo se transformó esa integral? ¿Me siguen o no? Compañeros, compañeras. La verdad es que sí me perdí un poco, profe. ¿A dónde se perdió? ¿Me podría volver a decir cómo sacó el I, digamos? La parte de R está claro, ya después de R cuadrado ahí fue donde me perdí. Ok, el diferencial de masa, la masa yo la tengo que escribir en términos de las posiciones. Para eso es que acudo a que la densidad es igual a el pedacito de masa que tiene ese cilindrito dividido entre el volumen que tiene el cilindrito. Ok, ya la capté, muchas gracias. Entonces, volvemos a esta ecuación que tengo aquí arriba. Ya, entonces sería densidad por el volumen. Y el volumen de la pequeña cantidad de masa que estoy usando, ese volumen de esa pequeña cantidad de masa, ya habíamos encontrado que era 2pi por L por R por el diferencial de radio. Y eso fue lo que metí en esa integral para cambiarla. Sí, ok, prueba. Y ahora sí. ¿Alguien más? Ajá. Ya la capté, sí. Y ahora sí. ¿Seguro? Sí, seguro. Ok. Los demás, Dani, Juan, María Laura, Chaylis. Sí, profe. Sí, ¿Se profe. profe. lo están captando bien? Ok. Vean que aquí lo más importante es captar la esencia de estos pasos, ¿verdad? Porque ustedes van a tener que hacerlo para diferentes figuras o cosas. Entonces vamos a ir a lo siguiente. Ahora, para tomar el cilindro total, el cilindro sólido, ¿qué vamos a hacer? El radio minúscula, o sea, yo lo que estoy haciendo es tomando no solo un disco, sino los estoy tomando desde el centro, todos los discos que hay desde el centro, digamos, estoy agarrando, por decirlo así, un pequeño disquito de radio 0, uno más grande, uno más grande, uno más grande y así sucesivamente. Hasta que yo tengo mi disco completo.
¿Me siguen? ¿Me siguen con esto? Entonces, lo que voy a ir haciendo es sumando todas las inercias de todos esos discos. Por eso la suma se vuelve una integral. ¿Y desde a dónde hasta dónde estoy integrando? Vean que integro desde que el radio vale 0 hasta que el radio vale R mayúscula. ¿Me entienden? Porque esta es una de las cosas más difíciles de ver. Los límites de integración. De las cosas que más se complican cuando uno está resolviendo este tipo de integrales o este tipo de cosas. ¿Me entienden o no? ¿Dani? Más o menos, profe. Es que, bueno, si es de un cilindro hueco, por eso es que va de 0 a R mayúscula. No, este es un cilindro sólido, sin tener hueco. Si, Pero... ajá, ok, ok. si tuviéramos hueco, digamos que el cilindro fuera así. ¿Ok? Entonces vean que va desde un radio A, desde lo que mide este radio, hasta lo que mide el radio total. Que sería RB. O sea, yo estaría agarrando este cilindro, este que está acá, este que está acá, este que está acá, y así sucesivamente todos, hasta cubrir todo el área que tengo. Ok, profe. Sí, ya entendí. Sí. Ignacio, Sí, ya entendí, profe. María Laura, Sí, yo también con eso que le dijo Dani ya logré captar la idea. ok, Juan. Sí, profe. Sí, ok, perfecto. Entonces, Sí, perfecto. Gracias. por eso vamos desde 0 hasta R mayúscula. Por lo tanto, vamos a ver, este es constante, el 2pi es constante y el largo de todos los cilindros, vean que el largo siempre es el mismo. Entonces también es algo constante. Por lo tanto, me va a salir de la integral ρ por 2pi por L. ¿Y qué me quedó dentro de la integral? Dentro de la integral de 0 a R mayúscula me queda un R al cubo por un diferencial de radio. Sí. Y esta integral, ¿cuánto me da esa integral? Ven que esa integral me va a dar R a la 4 entre 4. ¿De acuerdo? Le sumábamos 1 al exponente y eso lo pasábamos a dividir. ¿Me siguen?
Y eso es lo que vamos a evaluar de 0 hasta R mayúscula. Entonces, evaluado en R mayúscula me va a quedar R a la 4 sobre 4. Menos evaluado en 0 me va a quedar 0 a la 4 entre 4. ¿Cierto? ¿Y eso qué queda entonces? Eso me va a quedar un R a la 4 entre 4. ¿Me siguen o los estoy dejando perdidos? Compañeros, compañeras. Hasta ahí todo bien, profe. ¿Está ahí todo bien? Ok. Entonces, esta es la fórmula que tenemos para poder sacar el momento de inercia. Nada más que hay una cosa por ahí. Yo les había dado que para un disco sólido el momento de inercia era mr cuadrado entre 2. Y esta fórmula se parece a mr cuadrado entre 2. Di, pues no. No. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar esta densidad y la vamos a poner en términos de la masa. Como la densidad es constante, yo podría decir que la densidad de todo el disco es la masa de todo el disco entre el volumen de todo el disco. ¿Y cuál es el volumen de todo el disco? ¿Cuál es el volumen de un disco? Es 2 por pi por L, no, por R a la 2, por L. No es 2 por pi. El área de la base es el área de un círculo. Ok. ¿Y cuál era el área de un círculo? Y pi por R a la 2. Ajá. Por la altura. L. ¿Me siguen? Sí. Entonces eso va a ser masa del disco entre pi por R a la 2 por L por 2 pi por L por R a la 4 entre 4. ¿Y qué pasa ahí? Esta L se me elimina con esta L. ¿Cierto? Pi también se va. Este R a la 2 se me elimina con 2 de aquí. Y este 2 se me elimina con este 4 y me queda un 2. ¿Me siguen?
Sí, profe. Entonces, ¿qué quedó vivo? Ignacio. Quedó la masa, el radio al cuadrado, todo dividido entre 2. Básicamente lo que teníamos antes. Ok. Entonces, esa es la fórmula para poder obtener el momento de inercia de un disco sólido. Y vean que también me sirve, vea que no me interesa cuál es la longitud del disco. El disco puede tener la longitud que éste quiera. Totalmente independiente de esa longitud. ¿Dudas, preguntas sobre esto? No, profe. No, está claro. Sí. Ok. Entonces ahí yo les voy a dejar un poco. Ahí pueden buscar un poco cómo hacer el de las demás figuras. Esta es una relativamente sencilla para resolver. Hay algunas veces se usan algunos otros truquillos para resolver, digamos, el de la esfera o cosas así. Que la esfera, por lo general, digamos, cuando yo tengo una esfera, por lo general, lo que yo hago es que agarro esa esfera y yo la voy dividiendo es en pequeños discos girando alrededor del eje. Nada más que el radio es diferente para cada uno de ellos. Entonces ahí yo saco una relación entre el radio y la altura. Y entonces ahí tomo lo que sería ese momento de inercia. De ahí sale el R quintos, mr cuadrado por 2 quintos. No, no me voy a meter mucho en ese sentido. Nada más lo que quería era que vieran un poco cómo se utiliza la densidad para una forma diferente. Ok. Entonces ahí, esa es un poco cómo hacer esa integral. Vamos un poco a este otro tipo de problemas. Ya para utilizar lo que era lo último que habíamos visto. Este problema, si ustedes quieren, se puede resolver de dos maneras. Se puede hacer con las ecuaciones de la suma de torques igual a el momento de inercia por la aceleración angular para poder encontrar la aceleración de los cuerpos y la suma de fuerzas igual a masa por aceleración para cada uno de los cuerpos. ¿Ok? O se puede hacer también con que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final.
¿De qué forma quieren que lo resolvamos? ¿De cuál de las dos formas? ¿O quieren que lo resolvamos de las dos maneras diferentes? Estaría tuanis de las dos. De las dos, si se puede. De las dos. Ok. Empecemos con la más fácil. ¿Cuál creen ustedes que es la más fácil? La más fácil es la de energías. Entonces vamos a resolverla aquí en esta partecita de aquí. Para la otra sí necesito más espacio, entonces voy a tener que borrar la primera para poder usar las partes negras como la pizarra. Entonces, vamos a ver cuál es la energía que tienen al inicio todos los tres cuerpos. Vean que aquí contamos con tres cuerpos. ¿Ok? Sería la masa de 4 kilogramos, la masa de 2 kilogramos y la polea. Esos son los tres cuerpos que tenemos que tomar en cuenta para este tipo de movimiento. ¿Me siguen? Entonces, nos dicen que al inicio se suelta. Se suelta desde el inicio. Y el bloque de 4 kilogramos baja 5 metros. Mientras que el bloque de 2 kilogramos, ¿cuánto va a subir? María Laura. ¿Cuánto va a subir el bloque de 2 kilogramos? Veo que no tiene sonido María Laura. ¿Dani? Los 5 metros. Correcto. Entonces, al inicio, si está todo quieto, ¿qué energía tenemos? Vea que la energía es la suma de las energías cinéticas más la suma de las energías potenciales de los tres cuerpos. Empecemos con el de 4 kilogramos. El de 4 kilogramos tenemos energía potencial igual a 4, que es la masa por la gravedad, masa por gravedad, 9.8, por la altura. Serían los 5 metros. Ahora, ¿tiene energía cinética? No. Entonces, vamos con el segundo cuerpo. La masa de 2 kilogramos tiene energía cinética. ¿Están quietos? Entonces, no. Ajá. Energía potencial. Está en el suelo, que es nuestro nivel de referencia, entonces tampoco tiene energía potencial. ¿Ok? Y la polea. La polea tiene energía potencial. Ignacio.
En teoría, en teoría sí. Pero, bueno, Ok, no sé, pero, estoy bateado. pero Ah, vean que yo puedo tomar un nivel de referencia diferente para cada cuerpo. ok, en ese caso, si lo tomamos desde arriba, no tendrían. Correcto, porque aquí voy a tomar el nivel de referencia solo para la polea. Y aquí yo voy a tomar el nivel de referencia para los dos cuerpos. Ok, para las dos cajas. Voy a tomar el mismo nivel de referencia. Entonces, no tiene energía potencial ni energía cinética porque está en reposo. Esa sería entonces la energía mecánica inicial. ¿Y cuál sería la energía mecánica final de todos los cuerpos? Este de acá cayó, el de 4 kilogramos. Entonces ahora la energía que tiene, energía potencial, es 0. ¿Tiene energía cinética? Sí, porque cuando golpea el suelo, en el momento en que lo golpea, tiene una velocidad. Entonces va a ser un medio de la masa. Me faltó la masa por la velocidad al cuadrado. No sé, ese 4 se ve raro. Ahí se ve mejor. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Tiene energía potencial? No, porque ya cayó en el suelo. Vamos con el segundo cuerpo, con el de 2 kilogramos. El de 2 kilogramos tiene energía cinética. Sí. Entonces va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Cierto? ¿Y cómo es la velocidad que lleva el bloque de 2 kilogramos y el de 4 kilogramos? ¿Cómo es esa velocidad? La misma. Correcto, porque están conectados por la cuerda. ¿Tiene energía potencial? Sí. Sí, porque ahora el bloque de 2 kilogramos ha subido esos 5 metros. Entonces va a ser la masa por la gravedad por la altura. Ok, y esa es toda la energía del bloque 2. Ahora, en la polea, ¿qué energía tiene? Esa es la de cinética rotacional. Correcto, entonces solo está rotando. Entonces va a ser un medio de la inercia ok. Ya ahorita hago el cambio. Un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. ¿Y cuál es la inercia de ese cuerpo? Voy a tomar un momento este I omega cuadrado. ¿Cuál es la inercia de un disco? Un disco es un medio de la masa por el radio al cuadrado.
¿cierto? Que lo acabamos de calcular. Y eso lo vamos a multiplicar por la velocidad angular al cuadrado. Ahora, vean que esta expresión de acá corresponde a la velocidad tangencial al cuadrado, que es la velocidad con la que está rotando el borde extremo del disco. ¿Me siguen o no? Sí, Ay, pero no podemos usar eso. Ah, bueno, sí, sí. Entonces, acá podríamos hacer una cosa. Podríamos ver que esta expresión de acá, yo la podría escribir como velocidad al cuadrado entre el radio al cuadrado. ¿Ok? Usando la fórmula que velocidad tangencial es igual a omega por R. Entonces, la velocidad angular va a ser la velocidad tangencial entre el radio. Y podemos decir entonces que la velocidad a la cual se mueve la cuerda, esa es la velocidad tangencial que tiene la polea. Estamos tomando una polea ideal. Entonces, toda esa expresión de ahí, voy a cambiarla por los numeritos. Entonces sería por el momento de inercia 0,480. Voy a poner nada más 0,48. Sería un medio de la inercia por la velocidad al cuadrado entre el radio al cuadrado. Y el radio me dice que es 0,160 al cuadrado. ¿Me siguen con esto? sí, profe. Sí. Entonces empecemos a resolverlo. Esto que está aquí está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces, esa resta directamente me da esta resta me da 98. Entonces me queda que 98 esto va a ser un medio más 1. Estamos hablando de 3 medios más 0,48
entre 2 por 0.16 al cuadrado. Eso me da 87 octavos. De la velocidad al cuadrado. ¿Me siguen o no? Entonces la velocidad va a ser la raíz cuadrada de 98 por 8 entre 87. Y eso me da 3,0019 metros por segundo. ¿Me siguen o no? Con esa resolución. Sí, yo sí, profe. Sí. Ignacio, Juan. Sí, profe, muy bien. Ok, Sí, profe, todo sí. bien. perfecto. Entonces, esa sería una de las soluciones. Ahora, si lo queremos resolver de la otra manera, debemos llegar a la misma respuesta. Como les dije, para la otra voy a ocupar pizarra, entonces empecemos por acá. Hagamos un diagrama de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos que están acá. En este caso, vamos a tener para arriba lo que es la tensión. Para abajo tenemos el peso. La masa de 4 kilogramos por la gravedad. Y hacia abajo también va la aceleración. ¿Ok? Este otro diagrama, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos hacia abajo lo que es el peso, la masa de 2 kilogramos por la gravedad. Para arriba tenemos lo que sería la tensión. A esta le voy a llamar tensión 1 y a esta le voy a llamar tensión 2. Ok. Pregunta. Estas dos tensiones son iguales. La de esta parte de la cuerda y la de esta otra parte de la cuerda. Dani. ¿Serán iguales o no serán iguales? Ignacio. Profe, eso era que si era una polea ideal, la tensión es la misma, ¿verdad? Si es ideal y sin masa y sin inercia.
En ese caso, la tensión sería diferente, entonces. Correcto. Entonces aquí tenemos tensión 1 y aquí tenemos tensión 2. Y tenemos una aceleración angular en esta dirección. Por acá vamos a tener lo que es las fuerzas de reacción en la polea. Y hacia abajo tenemos lo que es el peso de la polea. ¿Ok? Esas son las 4 fuerzas que tiene la polea. Nada más que no me interesa hacer suma de fuerzas, sino lo que me interesa hacer es suma de torques. Entonces empezamos por ahí. La suma de torques es igual a, y vamos a ver, ¿cuál es el torque que genera estas fuerzas de reacción con la polea? Ese genera un torque de 0. ¿Por qué, Dani? Por el equilibrio. No. No, no. ¿Cuál es el radio que hay entre el eje de rotación y la fuerza? Cero. 0. Ujú. Entonces, ¿cuál es el torque que genera el peso de la polea? Cero, por la misma razón. Ahora, ¿cómo es el torque que genera la tensión 1? ¿Positivo o negativo? Positivo. Acuérdense que este es el radio, o sea, ustedes llevan su mano derecha hacia la izquierda y cierran la mano hacia abajo. Eso les genera un torque que va hacia afuera de la pantalla. Entonces es positivo. Y sería entonces tensión 1 por el radio de la polea. Ahora, ¿cómo sería el torque que genera la tensión 2? Ese sería negativo. Correcto, entonces sería menos tensión 2 por radio. ¿Y la aceleración va en sentido horario o antihorario? Antihorario, Entonces es positivo o negativo. positivo. Entonces sería, es igual al momento de inercia de la polea por la aceleración angular. Esa es la primera ecuación que tenemos. Voy a ponerle aquí número 1. Ahora, la segunda ecuación, vamos a hacer suma de fuerzas para cada bloque. Entonces, suma de fuerzas para el bloque de 4 kilogramos. ¿Cuál sería? Sería la masa de 4 kilogramos multiplicado por la gravedad menos tensión 1
Estas serían las fuerzas y esto es igual a menos la masa de 4 kilogramos por la aceleración. Porque la aceleración va hacia abajo. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Y la suma de fuerzas de la masa de 2 kilogramos sería entonces. Solo un segundo que aquí tengo algo malo. Este es positivo y este es negativo. Que el peso va para abajo y la tensión va para arriba. Igual acá sería entonces menos M2 por G más tensión 2 es igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Cierto? Sí, hasta ahí todo bien. ¿Ahí todo bien? Entonces la pregunta es, ¿cuántas incógnitas tenemos? ¿Cuántas cosas no conocemos? Para poder resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Dani? ¿Juan? ¿Juan? ¿Cuántas incógnitas tenemos? ¿Ignacio? Tendríamos las tensiones y la aceleración. Ok, pero también está alfa. Ah, bueno, sí, sí. Pero esta la podemos solucionar de la siguiente manera. Podemos decir que alfa o la aceleración angular es igual a la aceleración, tangencial entre el radio. Entonces, teniendo esto en consideración, nos quedarían 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Y lo mejor o lo más sencillo es, vamos a despejar de aquí cada una de las tensiones y lo metemos en la ecuación 1. Entonces nos queda despejando de aquí, la tensión 1 va a ser igual a masa 4 por gravedad, que estaba restando al otro lado, pasa a sumar, menos masa 4 por aceleración. Y de aquí tenemos entonces que la tensión 2 es igual a la masa de 2 kilogramos o a los 2 kilogramos por la gravedad más la masa 2 por la aceleración. Entonces ya tengo despejadas esas. Y vamos a generar una mega ecuación o una ecuación más grande a partir de la ecuación 1. Entonces, ¿quién es T1? T1 va a ser masa 4 por gravedad menos masa 4 por aceleración
Esto multiplicado por el radio. Menos. ¿Quién es tensión 2? Tensión 2 es masa 2 por gravedad más masa 2 por aceleración. Esto multiplicado por el radio. Y esto va a ser igual a la inercia de la polea por la aceleración tangencial entre el radio. Las aceleraciones de la caja 1, de la caja 2, la de la caja 1, caja 2 y la aceleración de tangencial de la polea son la misma. Porque tienen una cuerda que no se extiende. Entonces, de ahí podemos sacar a factor común el radio y lo mandamos a dividir. Entonces me queda aquí un radio al cuadrado. Y estos radios ya no existen. ¿Me siguen hasta acá? ¿Dani? Sí, profe. Sí. Sí. Ok, Juan, ¿me sigue? Bueno. Entonces, despejando me queda que M4 por G menos M2 por A este está negativo, pasa al otro lado a sumar. Entonces va a ser inercia de la polea entre radio al cuadrado por A más M4 por A. Y esta, que está en el lado izquierdo, sumando o restando. Vean que este está restando por este menos de acá. Pasa al otro lado a sumar. Más masa del de 2 kilogramos por aceleración. ¿Me siguen? Ignacio. Sí, profe. Dani. Sí. Juan. Sí, profe. Ok, entonces lo que hago ahora es sacar a factor común las aceleraciones y esto lo paso al otro lado a dividir. Como está multiplicando las aceleraciones, entonces
paso esto a dividir. Y de ahí obtengo entonces una aceleración de ¿cuánto? Esa aceleración sería 4 por 9.8 menos 2 por 9.8 entre el momento de inercia 0.480 entre el radio al cuadrado más 2 más 4. Aquí me faltó. Que serían esas masas y eso me da una aceleración de 0,791919, entonces 0,792 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Compañeros, compañera. Sí, profe. Sí, profe. Nos dio lo mismo entonces. Sí, sí, a lo mismo. Ok. Vean que tenemos que encontrar la velocidad. Entonces yo sé que velocidad final es igual, bueno, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por la distancia. Pero la velocidad inicial yo sé que es 0 porque parten del reposo. Entonces, la velocidad final, despejando de esa fórmula, sería la raíz cuadrada de esto. ¿Y cuánto les da con esa raíz cuadrada? 2,8. 2,8. Sí, me da igual. A mí me da 3,11. No. Sí. Es que puse el 7 y el 9 al revés. Sí, eso me da 2,81. Ok. Y el otro nos había dado 3. Esa diferencia, ¿a qué se debe? O sea, aquí es gravedad, no aceleración. Esa diferencia de 2,81 o 3, más que todo es por los redondeos que estamos haciendo. En una u otra ecuación.
Ok, ¿vieron entonces las dos formas? Sí, profe. Sí, Está un poco más larga, pero igual las dos se entienden bien. ok. Sí, yo les dije, hacerlo por sumatoria de fuerzas siempre es muchísimo más largo. Se complica un poco más y hay más probabilidades de perderse en algún lado. Sí, entonces, para un examen, la mejor idea sería irse por la energía. Correcto. Sí. Vamos a ver, son las 6:40. No creo que nos dé tiempo de hacer algún otro ejercicio de estos así rápidamente. Entonces, si quieren, resuelvan un poco estos ejercicios que quedan acá, ese de polea doble y el otro que queda es este, el de la caja horizontal, que es muy parecido al que hicimos. Con eso pueden practicar un poco las cosas. Y la próxima clase, resolvemos entonces eso que falta. No sé si les parece. Sí, profe, está bien. Sí. Sí. Entonces, si quieren, dejemos la clase hasta acá y cualquier cosa, ahí la próxima vemos un poco eso demás. No sé si hay alguna duda, compañeros. ¿Dudas? No, profe. No. Juan o Dani. No, profe. No. Ok, entonces. Profe, oh no. Voy ¿Verdad a- que ya la otra semana no hay igual no hay consultas? No, ya la otra semana ya no hay sesiones. Ah, ok. Bueno. Igual, sí, lo que queda es nada más el trabajo para el 7, Ujú. que es el que tienen que entregar, que ese es el viernes de la otra semana. Ok. Entonces, sí, eso es todo. Bueno, profe, gracias. Ok, con gusto. Voy Sí, muchas gracias, deteniendo. profe. Bueno, profe, hasta luego. Ok, hasta luego.